noches, ¿cómo está? Le agradecemos estar en sintonía de su canal TN23 y por supuesto de este programa de análisis es a la medida. Nosotros, un honor de estar en su casa. Y Sandy Monroy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Buenas noches para todos ustedes que nos sintonizan y por supuesto a quienes siguen esta transmisión por medio de Radio Cadena Sonora. Vamos a iniciar, Julio, con un tema que hoy ha sido de los más destacados y controversiales también. Hombre, va a ser un tema muy importante, Sandy, porque mañana se vence un plazo legal y ahora resulta que hay precisamente una pugna legal. ¿Cuál es el tema, Sandy? Por supuesto, resulta que hoy la Corte de Constitucionalidad amparó y bueno, también suspendió provisionalmente un acuerdo con el cual las empresas podrían aplazar el pago del bono 14. Provisional, la Corte de Constitucionalidad suspendió el Acuerdo 250-2020 emitido por el Ministerio de Trabajo, el cual establecía el mecanismo para que los patronos difirieran el pago del bono 14 a sus trabajadores por medio de una declaración jurada. El acuerdo no exoneraba a los patronos del pago de esta prestación a sus empleados. Durante el Pleno de Magistrados se resolvió sobre 2 expedientes acumulados de las 4 acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del acuerdo. La resolución se basó en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El órgano constitucional concedió una audiencia por 15 días al Congreso de la República, Ministerio de Trabajo y Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. La ley establece que el bono 14 se debe hacer efectivo los primeros 15 días del mes de julio. A partir del 16, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones con las empresas para saber si cumplieron con la ley. Bueno, ¿no? Qué forma de empezar el análisis de esta noche de 14 de julio. A ver, y para hacerlo, vamos a ver estos datos que usted en pantalla tiene ahí. A ver, Sandy, recordemos unas situaciones históricas, te diría yo, sobre este bono. El bono 14, como todos recordaremos, nació a través de un decreto legislativo emitido por el Congreso de la República, obviamente, ya en aquel lejano año de 1992. Ante la coyuntura del coronavirus, el Ministerio de Trabajo emitió este año 2020, hace pocos días, un acuerdo ministerial para proponer algunas alternativas, de hecho 3, para ser más concreto, al pago del bono 14. Siendo que se trata de un decreto legislativo, quizás lo más oportuno para cualquier modificación legal hubiese sido que el Congreso lo emitiera, pero el hubiese o el hubiera no existe, ¿verdad, Sandy? Actualmente hay una situación de impasse en Guatemala por el pago del bono 14. Bueno, ya mañana es 15 de julio. Los trabajadores, definitivamente, quienes tienen derecho a este bono, lo esperan. Y las empresas, actualmente también está la otra parte, presentan dificultades, algunas de ellas para poder pagar. Y mientras tanto, está el acuerdo ministerial que dice, pueden llegar a ciertos acuerdos, pueden diferirlo, pueden traer acá, llenando requisitos, una declaración jurada, y no es que no se pague, sino que se pagará después, pero la Corte de Constitucionalidad dijo, no, esto es inconstitucional y pague. Y si no tienes para pagar, ¿qué haces? Efectivamente, Julio, y es que a eso vamos. ¿Cómo es posible de que estos temas se estén resolviendo de esta forma? Porque imagínate, si tú ya le indicas, en este caso el Ministerio de Trabajo, que realiza este acuerdo, bueno, le das tiempo para que no es que el empresario no le vaya a pagar a su empleado. Es correcto. Sino que lo va a hacer entonces aplazado. Así es. Y a lo mejor ya estaba estructurado porque sabemos que hay empresas que sí han tenido complicaciones y que obviamente el tema de los pagos se les ha complicado, pero de verdad que qué bueno que a pesar de esta situación todavía estén buscando la manera por cumplir con ese derecho que todo trabajador tiene. Bien dicho. Pero aparte de eso, imagínate que ya tengan entonces su planificación, su presupuesto y de repente de un momento a otro, efectivamente, que tú digas, bueno, tengo por lo menos un mes más para pagar o terminar de pagar. O para pagarlo en 2 partes, como tú dices. Exactamente, y que de repente digan, bueno, no, lo tiene que hacer mañana a más tardar. Qué complicado, Julio. Un tema por demás complicado. Partamos de una base siempre que es la base legal que manejamos siempre aquí en A la Medida. Sabemos que el derecho al trabajo, ya lo hemos dicho, es un derecho humano. Sabemos que el derecho humano al trabajo está consignado, no solo en el Código Laboral, obviamente, ¿verdad?, sino que en la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Se lo hemos dicho muchas veces, del artículo 101 al 117, particularmente en el artículo 102, el más largo que tiene la Constitución. Y sabemos también que es el número 23
3 de esos derechos humanos que menciono de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hasta ahí estamos claros, es decir, es un derecho del trabajador. Pero, y este pero es muy importante, es decir, todos los trabajadores que tienen derecho a este bono por su forma de contratación lo están esperando, pero también es una realidad que muchas empresas actualmente o han quebrado, o están a punto de irse a la quiebra, o simple y sencillamente no manejan la liquidez necesaria. Entonces yo creo que aquí hay que encontrar un punto de equilibrio. Sí, tú lo dijiste bien, Sandy, no se trata de no pagar, pero quizá llegar a un acuerdo. Ahora esto ya no va a ser así, porque hay que, aunque esto es temporal, es una decisión provisional, igual lo está emitiendo la Corte de Constitucionalidad. Y lo más tremendo, imagínate que tú tienes una empresa, usted que nos está viendo, imagínese que tiene una empresa que tiene 10 trabajadores y no tiene el dinero para pagarles. Y ya mañana les tiene que pagar, ¿no? Porque si no te van a llevar a la Inspección General de Trabajo. Efectivamente, Julio. Y es que aquí hay que ponernos en el lugar de las dos partes. De los dos. Por una parte, el empresario, por supuesto, que pues, imagínate, no ha trabajado, no han estado produciendo nada por esta situación. Correcto. Y porque no lo pueden hacer. Y a un pesar restaurante, de eso, por ejemplo, ¿no? Claro, imagínate. Sí, un hotel. Y están cumpliendo con los pagos, están cumpliendo con esto. Y obviamente busca la manera también de darse un tiempo para cumplir con este pago. Por otra parte está el trabajador que espera con ansias esta bonificación, porque quienes no estamos esperando también con esa emoción y a veces con ya deudas. Ya comprometido. Incluso, exactamente. Ya comprometido, entonces, ¿verdad? el trabajador espera esta bonificación, que no todos tienen derecho. Es correcto. No tienen la En teoría, posibilidad. al menos, sí, ¿verdad? Exactamente, en teoría sí, En pero teoría, no todos sí. tienen la posibilidad de estar entonces bajo un contrato que permita estas condiciones. Claro, la forma de contratación. Efectivamente, entonces aquí lo que yo voy es por qué no dejaron las reglas claras desde antes. Desde el inicio. Si se sabe entonces que cada 15 de julio, más tardar, se debe pagar el bono 14. Pero pronúnciese antes. Se previó entonces que se iba a dar este pago. ¿Por qué no lo platicaron antes? ¿Por qué no se hicieron los acuerdos correspondientes, las consultas de la Corte? ¿Me entiendes? Toda esta situación legal, ¿por qué se deja a tan tarde? Sí. Realmente. Esto es una complicación tremenda. Porque ahí pones en conflicto al trabajador y al empresario. Con el patrono, directamente. Exactamente. Y es que tenemos que ser bien claros, es decir, partamos de la base de lo que decía el Ministerio de Trabajo, es decir, aquella empresa que tiene la solvencia, que tiene la solidez y que pague el bono. ¿Por qué? Porque es una obligación. Claro, o sea, nadie está hacer. Perdón, Sandy, es cierto. Nadie está diciendo que no es una obligación. Hay que pagarlo, ahora o cuando sea, pero hay que pagarlo. Ahora, lo que proponía el Ministerio de Trabajo es que aquellas empresas que presentaban las dificultades, que puede ser que haya muchas, y definitivamente lo hay, ¿verdad? Esto sería querer tapar el sol con un dedo, que presentando varios requisitos, porque no era tan simple, a través de una declaración jurada demostrasen esa cuestión y pudiesen arreglar diferiendo, es decir, haciéndolo más tarde el pago, o en todo caso, y proponían otro sistema, el de la conciliación. Tú, patrona de tu servidor, nos ponemos de acuerdo y dices, mira, te lo puedo pagar en 2 pagos, por ejemplo, ahora a finales de julio y el otro a finales de agosto, y si llegábamos a un consenso, pues ya eso se documentaba y era válido. Está bien. Por supuesto que no es lo que quieren los trabajadores obviamente lo quieren ahora y de una sola vez, pero hay que comprender la coyuntura, hay que comprender la situación. ¿Por qué, Sandy? ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, pero ¿y este qué? Entonces defiende mejor a las empresas y no a los trabajadores. No, trabajadores, los estoy defendiendo a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ahora con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad seguramente se va a pagar el bono. Pero si hay 10 empleados, 5 se van a ir para afuera porque los van a despedir. Entonces, ¿eso de qué sirve? A eso iba. Las consecuencias que se pueden venir, Julio, con esta situación. Porque obviamente entonces, si ya tiene cierta programación, cierto presupuesto para estos días, para estos meses, sí, y ahora con esta situación, porque obviamente el empresario, si no paga, puede recibir una sanción por parte del Ministerio Y te lo digo Trabajo. de una vez, fíjate que esa sanción equivale a 16 salarios mínimos. Estamos hablando de casi 50,000 quetzales. Es decir, Imagínate. de entradita, si no pagaste mañana, entonces ya te haces acreedor a esa sanción administrativa. Y después, si se agota la vía administrativa, que es la Inspección General de Trabajo, y como patrono, y perdona que te haya interrumpido, no tienes la solvencia para pagar, como ya no es válido porque ahora fue declarado inconstitucional, entonces ya te vas a tribunales. Y usted dirá como trabajador, sí que bueno, sí, pero usted como trabajador también va a tener que invertir tiempo, invertir dinero en el abogado y todo eso, y al final de cuentas, no sé qué tanta cuenta, valga la redundancia, el término le va a tener. Tal vez en este momento lo mejor de verdad era la conciliación, pero he de decir otra cosa.
realmente creo que el camino también fue equivocado, no era un acuerdo ministerial. Habría que buscar en su momento otro respaldo legal más fuerte. Y se hablaba incluso que este proyecto iba a ser propuesto ante el Congreso de la República. Y me extrañó un poco que no se haya llevado a cabo. Yo también lo hablamos incluso en el programa, sí, porque indicábamos, bueno, si lo presentan, se tiene que aprobar de urgencia nacional porque no hay tiempo para que se haga. Y hablamos también el tema de por qué lo hacían. Fue la semana pasada que se proponía este tema, muy tardío realmente. Mira, el proponer a través de una resolución de la CC que se pague el bono como debe ser, parece bueno, yo no digo que no. Claro. Lo que pasa es de que si igual, volvemos al ejemplo, tú tienes la empresa y yo trabajo para ti y me dices no tengo dinero, llegará el día de mañana y de todas maneras no me lo vas a pagar, cuando la solución pudo haber sido consensuada. Dramática situación, pero permíteme presentar otros datos interesantes para que usted siga haciendo también este análisis en casa. Vea lo siguiente, por favor. A ver, Sandy, hay que entender, antes que nada, los derechos inherentes a los trabajadores. Y por supuesto recalcamos, y aquí en A la Medida sí somos, uno de ellos es el pago del bono anual. Bono anual que es más conocido coloquialmente por todos como el bono 14, es ya una cuestión de costumbre. Sin embargo, a pesar de eso, porque nadie lo niega, es importante, pero esto es muy importante, no solo en Guatemala, pasa en el mundo. Entender también la situación económica de muchas empresas que han presentado dificultades derivadas de la pandemia. Todas las industrias turísticas están prácticamente en la quiebra o cerradas. El día de hoy, otro actor que en este caso una vez más aparece, no sé si para bien o para mal, al final de cuentas de los trabajadores, me refiero, ¿verdad, Sandy? La Corte de Constitucionalidad emite una resolución declarando inconstitucional el acuerdo del Ministerio de Trabajo. Digamos, tiene la potestad, obviamente, para hacerlo, ¿no? Por lo cual, ante esta situación, las empresas están en la condición, estén como estén en lo económico, deberán pagar el bono 14 y escucha tú, y escuche usted, a más tardar el día de mañana. ¿Por qué mañana? Porque es lo que dice la ley del bono 14, del bono anual. Y vuelvo otra vez a este círculo que parece eterno y que parece sin fin. Qué bueno, la teoría. Pero ¿y si no tengo el dinero para pagarlo? Y por supuesto, aquellas empresas también, en todo caso, que si tienen el dinero, pues páguenlo pues y evítense problemas, ¿no? Y es parte de la responsabilidad de las empresas, hay que ser conscientes y obviamente si el trabajador ha estado pues laborando, se ha cumplido y de verdad, porque incluso se arriesgan también en esta situación, entonces también hay que cumplir con, esas obligaciones que se tiene como patrono. Ojo, porque hay empresas que sí les ha ido bastante bien en esta coyuntura de la pandemia, ¿no? O sea, han logrado crecer. La mayoría no, pero algunas, pocas sí. Y son las que tienen que cumplir entonces, que esperamos que pues ya mañana se pueda concluir con este pago. Pero ya para ir concluyendo, Julio, Sandy, es lamentable porque bien planteabas tú el hecho de que se podrían dar despidos y el número de despidos que se han registrado hasta el momento son preocupantes y con esta situación ojalá y nos equivoquemos con lo que está. Tres cosas van a pasar. Empresas quebrarán, más ahora todavía con esta situación. Van a haber esas rescisiones de contrato, que para el caso viene a ser lo mismo para el trabajador, porque te deja en un impasse, y los despidos masivos. Y la cuarta opción, algunos, pero van a ser algunos pocos, vas a ver, ahí te vas a recordar de esto, y por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con esta resolución, pues algunos sí recibirán el bono. Así que ahí está la cuestión. Usted tiene los elementos, ojalá tenga también una mejor conclusión que nosotros, pero la cuestión es difícil, ¿eh? Y recordemos, hay que prever este tipo de situaciones. Sí, hay que prever. Ya se saben y con tiempo, Sandy. Efectivamente. Entonces, no hay que estar entre esta situación, porque sabemos que de momento es provisional, pero pues, no se van a contradecir ellos mismos. Exactamente. Entonces, esto es lo que está pasando en cuanto a esas empresas que ya habían estado dentro de este beneficio que se había dado para el pago del bono 14. Por supuesto, estaremos viendo qué pasa mañana en cuanto al pago. Ya lo sabremos. Mientras tanto nos vamos a una pausa, pero te digo, aquí en Guatemala hay récord tras récord. ¿Sabes qué es lo malo? Que los récords suenan como algo bonito, pero estos récords son negativos. Así es. El récord de muertes por el COVID-19 le presentaremos después de la pausa. Por favor, siga en sintonía. Señoras, señores, no cambien, porque nosotros somos A la Medida. Señoras y señores, les agradecemos continuar con nosotros acá en A la Medida por TN23. A ver,
Le decíamos cifras, Sandy, son cifras récord, pero son cifras terribles. Así que veamos, por favor, despacio esta situación y tratemos de reflexionar sobre ello. Acá le presentamos los últimos datos sobre la pandemia del SARS-CoV-2 en Guatemala. Recordemos que aunque los datos nos los dan hoy, pertenecen al día de ayer, lunes. Se registraron 1.130 casos de 2.767 pruebas realizadas, es decir, muy mal este tema. También se registraron cifra récord y cada vez no solo es más sostenible, sino que aumenta. 58 fallecidos, una cantidad, Sandy, que no se había visto desde que esta pandemia inició en nuestro país. En total, escucha tú esto, es que esto es lo dramático cuando lo vemos en números. Más de 30.000 casos, de hecho son 30.872 nuevos casos, casos totales de COVID-19, 25.115 en activo, 302 personas han fallecido y 4.553 recuperados. Es decir, estamos precisamente ayer 13, lunes, cumplimos 4 meses, desde que llegó literalmente el COVID-19 aquí a Guatemala. Y en estos 4 meses lo que hemos hecho es aumentar de una forma desproporcional. Esto da miedo, es para reflexionar y es para pensar qué es lo que no se está haciendo bien por parte de unos y de otros. Efectivamente, Julio, vemos los casos que se registran y es impactante, la verdad, porque también vemos que en mayor medida que se realizan las pruebas, mayores son los casos positivos. Esto confirma entonces la necesidad de poder aumentar las mismas para conocer entonces la situación que se está dando con esta enfermedad, Julio, porque obviamente vemos entonces el resultado. Casi que salimos entonces de cada 2 personas, una está infectada. Literalmente. Con el número de pruebas. Es que eso es lo dramático, casi ya es muy proporcional, ¿verdad? Casi un 50%. Y entonces si hacemos 4.000, 2.000 infectados, y si hiciéramos 5.000, 6.000, que serían las que se necesitan, unos 3.000, de 2.500 a 3.000 personas infectadas. ¿Por qué? Porque recordemos lo que siempre decimos noche a noche, es decir, estos son los casos detectados. Lo que pasa es de que hay muchísimos casos que no se reportan, mucha gente que incluso en casa se está automedicando y que por algo que tú mencionabas ayer y que es obviamente totalmente cierto, por el tema del qué dirán, de la discriminación, de esa situación social que se da, entonces mire, yo mejor no digo que tengo nada, un catarrito, una tos, aunque tenga COVID-19 y el COVID está cada vez más arraigado en Guatemala. Me preocupa, ¿por qué? Porque Europa, viste cómo se puso Italia, cómo se puso España, Francia en menor medida. Pero bueno, ellos salieron de un confinamiento casi de 90 días y prácticamente terminaron esa situación. A Italia le ha ido bastante bien, España algo está haciendo mal porque ahora está sufriendo ya una segunda ola, como le pasó también a China. Pero es que aquí en Guatemala ni siquiera salimos de la primera y esta primera ola se está haciendo eterna en cuanto a los casos en ascendente, Sandy. Efectivamente, porque la primera proyección que se tenía era para julio. Así es. Pero ahora ya se está ampliando por lo menos para agosto. Entonces nos preguntamos, ¿será que en realidad en agosto va a parar esta situación, por lo menos lograr controlar la situación, o vamos a seguirnos extendiendo en cuanto a las proyecciones también? ¿Qué tenemos que hacer, Sandy, Julio? cuando uno mira los números, la respuesta sería simple, no parece ser. ¿Sabes qué pasa? A ver, y tú me puedes corregir, por favor, si me estoy equivocando. Ha habido un relajamiento. Ha habido un relajamiento de medidas. A ver, lo decíamos hoy siempre acá en este canal, en TN23, solo que a las 6:30. Las gotículas que el cuerpo humano expele cuando usted habla, un poco de saliva, cuando usted estornuda, un poco de líquido, gotículas se llama eso que usted expele, esa es digamos, la forma más común y fácil de transmitir el COVID-19. Por eso, la medida del distanciamiento social es muy importante. ¿Por qué? Porque estas gotículas alcanzan entre 90 centímetros y 100 centímetros, es decir, 1 metro, porque son, digamos que relativamente pesadas con relación al aire y caen rápido. Pero, ¿qué pasa? Distanciamiento social a veces no se cumple. Fiestas clandestinas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si caen allí donde tú estás, en ese escritorio, tú tienes un muy buen hábito. Antes de que empecemos a la medida, desinfectas todo lo que hay acá. Pero si usted no lo hace y usted empieza a tocar esto,
y se toca después la cara, los ojos, la boca, lo que sea, entonces también se va a contagiar. Y si usted encima de todo es de aquellos que no es constante con el tema de la mascarilla y lo utiliza como si fuera su sombrerito o su clásica hamaca de papá, bueno, ahí estamos como estamos. Hay mucha indisciplina social. Definitivamente, y de hecho hoy la Organización Panamericana de la Salud indicaba que sí, existe ese relajamiento en nuestro país, como ha sucedido también en otros países, y que ha provocado precisamente que los casos se incrementen y por lo tanto hicieron la recomendación de acatar las medidas de prevención para evitar que esta curva vaya en aumento. Nuestra lucha en este momento es aplanarla. Es correcto. Veamos la región de Julio, cómo nos encontramos. Claro que sí, Sandy. Bueno, y te pido, por favor, lo más dramático. ¿Cómo estamos en esta región número 1? Estamos porque aquí estamos nosotros, además, ¿no? Efectivamente. Veámoslo. Y si fuera entonces en este momento que se midiera esa alerta... Doble rojo. ¿Cómo estaríamos? Pues bueno, la región 1 reporta 22.687 casos positivos. Aquí se encuentra Chimaltenango con 454, Zacatepeques con 1.380 y por supuesto Guatemala con 20.853 casos. Un epíteto otra vez para la región número 1. Lapidario los números. Veamos la región número 2, a ver qué tal está el occidente del país. Bueno, son 2.361 casos de COVID-19 que han sido detectados. Huehuetenango tiene 146, Totonicapán 127, San Marcos 924, pero ojo, porque llamamos la atención de lo que está pasando en el departamento de Quetzaltenango. 1.164 casos detectados. En la región número 3, ¿cómo está el comportamiento? Vamos a ver en este momento el total de casos, 1.259. Izabal, 392. Zacapa, 292. Chiquimula, 96. Jalapa, 77. Y El Progreso, ojo, 402 casos reportados. Wow, vámonos, sí, el progreso está aumentando demasiado. Vamos a la región número 4, frontera con El Salvador, frontera con México y la costa sur, es el litoral del Pacífico. 3.582 casos, son números muy altos, por supuesto, y los vemos de la siguiente manera. Retaluleu con 187 casos, Suchitepeques con 624, Escuintla ha llegado ya a los 2.101 casos, Jutiapa 268 y Santa Rosa 402. Por donde veamos, la región número 4 con números altos. Y finalmente vemos la región número 5, estas son las estadísticas, 983 casos positivos. Petén ha contabilizado 189, Alta Verapaz 252, Baja Verapaz 194, Quiché 128 y Sololá 220 casos de COVID-19. Bueno, una vez más, una noche, un momento acá reflexivo en A la Medida, para que de verdad, haciendo también uso de esto que acabo de decir, reflexionemos todos en qué es lo que estamos haciendo bien para que lo sigamos haciendo y qué no estamos haciendo para que lo hagamos y lo que estamos haciendo mal para que lo corrijamos, porque si no aquí no importa el semáforo, no importa las etapas en que esté esta nueva normalidad programada, nunca vamos a llegar a ella porque ya nos hemos atrasado mucho como país y solo hay una explicación, no todo se le puede dejar al gobierno y el gobierno tendrá también que reflexionar en las cosas que habrá que cambiar, pero lo principal es el comportamiento social y ahí ha habido descuido evidentemente. Efectivamente, sabemos que en este momento hay algunas prohibiciones, hay medidas que se dieron a conocer, pero que obviamente estas no van a servir de mucho si no las cumplimos. Así es, y precisamente cuando regresemos de la pausa hablaremos de eso también. ¿Sabes por qué, Sandy? Con estos números obviamente los hospitales están saturados, así que ahora una nueva estrategia es el kit de medicamentos para pacientes con síntomas leves o asintomáticos, si lo quieres llamar así, de COVID-19. Después de la pausa tenemos la información y el análisis. Lo invitamos a seguir en sintonía. Señores, ustedes ya saben, no cambien porque somos A la Medida. Muchas gracias por seguir en sintonía. Así es, estos kits que se han preparado por el Ministerio de Salud Pública podrían estar listos para la próxima semana para iniciar a repartirlos a pacientes que se encuentran leves y moderados del COVID-19. Así lo afirmó el viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Edwin Montúfar, quien explicó que estos kits serán entregados de manera gratuita mediante la red de salud para iniciar un tratamiento ambulatorio para pacientes leves de coronavirus. Lleva medicamentos antiinflamatorios, analgésicos,
para bajar o controlar la fiebre, para fortalecer las defensas, un inmunomodulador. Es la palabra. Vitamina C, vitamina E. Eso es lo que llevaría. Además de las recomendaciones de test o infusiones de uso común que tiene la medicina popular tradicional y ancestral en el país. ¿Qué costo tendrá Eso lo desconozco porque es al valor del mercado, ¿sí? El que lo pueda proveer. ¿Para cuánto podría estar más o menos? En la próxima semana. Estamos contra el tiempo. ¿Y cómo se distribuirá entre la población? Se les da a los pacientes que se definen como casos positivos y los que se identifica que tienen el nexo epidemiológico, es decir, las personas que han estado en contacto directo con una persona que ha sido diagnosticada como COVID positivo. El kit también se estaría entregando a personas que tengan un nexo epidemiológico, es decir, quienes han tenido contacto directo con una persona positiva COVID-19. Bueno, hombre, y es que ahí lo tiene, precisamente este kit, que va a ser muy importante cuando se tenga para los pacientes leves, va a contener, Sandy, algunas situaciones muy importantes, desde analgésicos, antiinflamatorios y algunas infusiones. ¿Y sabes qué? No va a ser solo para los pacientes, porque uno dice, sí, pero es que estos pacientes si están en casa, estarán con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, abuelos, lo que sea. También a los familiares se les va a proporcionar el kit. Entonces, va a ser para tratarlo y reactivo y preventivo. Eso me parece bueno. Sabemos el riesgo y aunque también en estos casos quienes se encuentran en casa, por ejemplo, sí, deben tomar ciertas medidas como tienen que tener una habitación únicamente para la persona entonces que está o en cuarentena o se encuentra entonces con estos síntomas leves o asintomáticos del COVID-19. Platos desechables en este caso. Efectivamente, Sí. o utensilios que únicamente utilice esta persona. Y hay otras recomendaciones también, como por ejemplo, si se quiere ingresar, porque aparte de esto la limpieza tiene que ser diario en las áreas que utiliza esta persona. Y aparte de eso, para que una persona pueda entrar, previamente se tiene que ventilar la habitación por lo menos durante 10 minutos previo a que esta persona que es externa o algún familiar o algo ingrese para pues poder atenderle en algo. Así que son algunas de las medidas y este kit creo que les va a ayudar mucho también, Julio. Yo creo que qué bueno, porque ya se está dando en otros países. Interesantes datos que nos has dado y permíteme presentar otros para sumar a los que tú nos has dicho que definitivamente son de interés para todos nosotros. A ver. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 80% de las personas que se infecten de COVID-19 terminarán recuperándose satisfactoriamente. Y esto es bueno al final de cuentas. Aunque no lo hemos reflejado todavía en la estadística guatemalteca, es bueno saber esta cuestión. Un alto porcentaje de los infectados por esta enfermedad presenta apenas síntomas que son considerados como leves. Los clásicos, eventualmente una tos seca, alguna fiebre, no tan fuerte, hay que decirlo, por eso son leves, y probablemente dolor de cuerpo, no necesariamente todos juntos. En muchos países se ha adoptado ya la modalidad de atender de forma ambulatoria a los pacientes de COVID-19 para que se recuperen en casa. Bueno, siempre y cuando los síntomas sean leves, porque si está grave tendrá que ir al hospital, si no, morirá. Lo que se pretende con esta medida, y aquí empieza la lógica, ¿verdad?, es poder liberar la mayor cantidad de espacios en los hospitales nacionales para atender únicamente a los pacientes graves. Y claro, es que cuando hablamos que ya superamos los 30,000 infectados, pues obviamente los hospitales no tienen ese número de camas, para empezar, si todos tuviesen que estar en el hospital. Efectivamente, y sabemos que otra de las medidas que se ha tomado es la contratación de hoteles también para poder tener a las personas que tienen síntomas leves. Lo hizo España también. O asintomáticas. En nuestro país también se está dando esta situación, pero aún así, incluso pues queda poco los espacios que se pueden tener. Y aparte, si seguimos entonces con este crecimiento de casos, Julio, se va a necesitar aún más espacio para poder atender a las personas. Y prioridad tendrían que ser
Los graves. Definitivamente todos, pero los graves, Los porque graves. obviamente necesitan atención más especializada. Estos kits yo creo que vienen a dar un aspecto positivo dentro Claro. del tratamiento que se está dando a esta enfermedad. Hasta en lo psicológico, fíjate, de la recuperación que pueda tener la persona. No es lo mismo irse a deprimir a un hospital donde de pronto está rodeado de un montón de gente que no conoces, Y muchos no aislado. quieren ese escenario también, o sea, Es ¿quién se correcto. va a ver así? Exactamente, tienes toda la razón y entonces termina siendo pues bastante positivo el hecho de poder recuperarte en casa. Y quiero ahondar en esto, si me permites, Por supuesto. con datos que veamos todos por favor allí en la pantalla de TN23. Aspecto positivo, lo que hablábamos en este instante con Sandy Monroy del tratamiento ambulatorio, es que la persona encuentra un ambiente amigable, por supuesto que estando rodeado de sus familiares, pero ojo con lo que le vamos a decir. ¿Por qué? Sin embargo, esto conlleva un alto riesgo y aquí viene la responsabilidad. El riesgo es de contagio, obviamente, precisamente para quienes habitan en la casa del paciente infectado, si no se toman en cuenta las consideraciones que tú decías hace unos minutos apenas, Sandy. Si lo que se pretende evitar es la saturación de los hospitales nacionales o que los pacientes con síntomas leves empeoren en su situación, el riesgo de contagio aún sigue estando latente, pero ya dependerá de cada quien. Por ello, un paciente que sea tratado de forma ambulatoria debe, en la manera de lo posible, seguir las estrictas normas como el aislamiento del resto de la familia y todos aquellos aspectos que tú mencionabas, repito, hace apenas unos instantes. Y yo creo que ese es el camino que tiene que seguir Guatemala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también la recuperación podrá ser más pronta, más rápida, la atención también al final de cuentas mejor, estás en tu casa, no, eso hay que decirlo, y no estás ocupando espacios de lo que tú decías. Alguien que necesita una cama de hospital con respirador artificial y otros aparatos y una atención inclusive más especializada para alguien que necesariamente no esté en esa condición. Así es, así que le damos a conocer entonces esta situación. La próxima semana se podrían empezar las entregas. Así es. Y bueno, nosotros por supuesto le daremos a usted el seguimiento de la noticia. Vamos a la pausa. Me parece bien, no cambie, somos a la medida. Bienvenidos nuevamente. Y es que ¿sabe usted que la Organización Panamericana de la Salud se refirió específicamente al uso de la ivermectina como tratamiento del COVID-19? ¿Bueno o malo? ¿Quiere saberlo? Véalo en esta nota. En el caso de la ivermectina, por lo tanto, la OMS-OPS no está recomendando el uso de la ivermectina para la COVID-19. La ivermectina es un tratamiento, es un medicamento antiparasitario utilizado inicialmente en aspectos veterinarios, pero conocido para tener un muy buen impacto en campañas de eliminación de enfermedades tropicales, tal como la oncocerciasis. Pero en algunas situaciones la OPS ha sido alertada del uso de formulaciones de formas veterinarias en seres humanos cuando hablamos de la ivermectina, y eso puede llevar consecuencias muy graves. El Ministerio de Salud señaló a través de su equipo de comunicación que la ivermectina es un fármaco antiparasitario que ha demostrado tener actividad en contra del coronavirus en experimentos in vitro. Hay estudios realizados en otros países con pacientes con coronavirus enfermos que demuestran una reducción en el tiempo de hospitalización y en el porcentaje de fallecimientos en pacientes con COVID-19. Por tanto, aunque esta evidencia es preliminar, este medicamento ha demostrado ser muy seguro y fue utilizado previamente en la eliminación de oncocercosis en Guatemala y se considera de potencial beneficio en el tratamiento de esta enfermedad ante la no posibilidad de otros medicamentos antivirales. Y representantes de la Embajada de México preparan el cuarto vuelo de repatriación de sus ciudadanos. Este saldrá el próximo 17 de julio. Información de la sede consular de México acreditada en nuestro país detalla que los ciudadanos mexicanos interesados o de otra nacionalidad que deseen un boleto para el cuarto vuelo que se coordina con una línea aérea comercial deberán comunicarse a más tardar este miércoles hasta las 9 de la mañana. El cuarto vuelo de repatriación se logró gracias a la autorización de autoridades nacionales y se tiene planificado para el próximo 17 de julio. En los 3 vuelos anteriores se repatriaron a 345 personas, 121 mexicanos y 222 personas de 29 nacionalidades diferentes.
Asimismo, se han coordinado retornos por vía terrestre desde el 13 de marzo y suman a la fecha 300 personas retornadas. De esa manera finalizamos, lo invitamos mañana para que esté pendiente siempre del programa La Medida a las 9 de la noche. Que descanse. Usted ya lo sabe, un honor. A las 21 horas aquí, mañana. Así que nosotros nos vamos, pero regresamos.